a encía. Es decir, siempre en relación al tamaño del diente permanente completo. El desgaste dentario dijimos que condicionaba la capacidad de alimentarse, pero también está bastante dependiente o bastante relacionado de la alimentación que tenga ese animal. Cuanto más abrasiva sea la alimentación para los dientes, mayor va a ser el desgaste dentario. Esto ocurre en los sistemas de cría, donde tenemos un bache forrajero prolongado, sobre todo en los últimos tiempos que las precipitaciones vienen retrasándose, con lo cual el periodo de bache forrajero se prolonga y será menos acelerado, por lo tanto, si la alimentación es a base de pasturas verdes todo el año o con el uso de forrajes conservados, suplementos, balanceados, etc. La importancia del boqueo entonces es que nos va a permitir identificar a esa vaca cut. Para nuestra zona corresponde a un animal que tiene medio diente, es decir, la mitad del tamaño del diente permanente, que debido al tipo de alimentación que tenemos en la zona, con 6 o 7 meses y a veces más, dependiendo de las precipitaciones, de una alimentación en base a diferido, ronda más o menos las 5 pariciones, con lo cual estamos hablando de que la vida útil de nuestros animales en estas zonas corresponde a 5 pariciones. Y por otro lado, la importancia es justamente poder estimar la vida útil restante, es decir, cuánto nos queda para alcanzar ese nivel de desgaste dentario correspondiente al medio diente. Esto nos va a marcar cuál es el porcentaje de reposición que debemos manejar en el sistema, ya que todos los años debemos ir reponiendo aquellos animales que se van por viejos, por alto desgaste dentario, con terneras nuevas, que a medida que vayan creciendo serán vaquillonas y por lo tanto finalmente estarán en condiciones de ser futuras madres. ¿Cómo se calcula el porcentaje de reposición? El principal parámetro entonces es la vida útil. Si yo debo reemplazar todo el rodeo y lo relaciono con esa vida útil, me va a estar marcando cuál es el porcentaje anual que tengo que estar reponiendo. Si la vida útil es de 5 apariciones, estaremos hablando de un porcentaje de reposición del 20% anual. Como para poner un ejemplo e intentar fijar ese concepto, supongamos que estamos en el norte de Córdoba, que habíamos hablado en la primera clase, con esta gran presencia de diferidos durante gran parte del año, base pastoril, alimentación. Supongamos que tenemos un rodeo de 100 vacas adultas con 5 años de vida útil, es decir, ahí identificamos la vaca cut, esa vaca que se va a ir una vez detetado el ternero, que le da el primer servicio es a los 24 meses, para los dos ejemplos. Por lo tanto, en esta zona norte de Córdoba el porcentaje de reposición será del 20% que hablábamos recién. Supongamos ahora que estamos en otra región, hacia el sureste de Córdoba, y esto va a ser más marcado en provincia de Buenos Aires, básicamente porque si bien la alimentación sigue siendo a base pastoril, el uso de diferidos se restringe e incluso tenemos verdeos de invierno que se puede utilizar u otro tipo de pastura que también permanecen verde durante el invierno. Supongamos que también tenemos las 100 vacas adultas. En este caso, como la alimentación es menos abrasiva y genera menor desgaste dentario, la vida útil corresponde a 7 pariciones y no a 5. Hablamos en este caso de un cuarto de diente para identificar esa vaca cut. Fíjense que es relativo, por lo tanto, cuándo va a ser una vaca cut, condicionado por el desgaste dentario, que mantenemos
ese primer servicio a los 24 meses, con lo cual el porcentaje de reposición va a ser igual al 14%. Es decir, debo reemplazar el 100% del rodeo al cabo de 7 años, con lo cual la reposición anual es del 14%. Esto me indica que para una zona tengo el 20% de reposición, debo dejar mayor cantidad de terneras, y en otra zona tengo el 14%, condicionado únicamente en este caso del ejemplo por la alimentación. Entonces, los factores que condicionan la vida útil, por un lado hablamos de la alimentación, donde a mayor velocidad de desgaste dentario, menor va a ser la vida útil de los animales, y por lo tanto deberemos reponer una mayor cantidad de animales de manera anual, es decir, un mayor porcentaje de reposición anual. Y por otro lado, el otro factor que condiciona la vida útil de los vientres es la edad al primer servicio. Habíamos hablado que teníamos servicios tradicionales a los 2 años de edad y que lo más temprano que se podía lograr entrar al primer servicio era alrededor de los 15 meses de edad, dependiendo de la zona en la que estoy ubicado, ya que la alimentación es diferente, las exigencias son mayores para alcanzar los dos criterios de peso vivo y madurez de crianza, y después a lo largo de su primer gestación también era más exigente en alimentación. ¿Cuál sería la ventaja de entrar al servicio a una edad de 15 meses versus los 24 meses? Que estoy anticipando la entrada a la vida reproductiva, con lo cual lograría tener un ternero más en la vida útil de ese vientre, siempre y cuando comparemos la misma velocidad de desgaste dentario. Supongamos que esta vaquillona que entra a los 15 meses al primer servicio, cuando tenga 2 años de edad, 24 meses aproximadamente, va a tener su primer parición, mientras que en un sistema tradicional, recién a los 24 meses está entrando a su primer servicio. Dijimos que no cualquier hembra está en condiciones de recibir su primer servicio. Esto un poco lo que quiere ejemplificar es eso. Fíjense la diferencia de desarrollo que pueden ver entre una hembra y la otra, donde probablemente la de la izquierda está más cercana a los 2 años de edad y está en mejores condiciones para encarar un proceso de gestación, mientras que la de la derecha correspondería a una hembrita, si bien es más joven que los 15 meses, tampoco presenta un desarrollo suficiente como para poder encarar un proceso de gestación. Si quedara preñada esta hembra por estrategia de manejo o por robo, es decir, un toro que cruzó el alambrado y la sirvió, esta hembra tendría comprometida su posterior desarrollo y seguramente tendríamos algún tipo de inconveniente al momento de la aparición. Los criterios que habíamos dicho para entrar al primer servicio era el 60-70% del peso vivo adulto, pero no de un animal gordo, es decir, no puedo destetar a la hembra, encerrarla en un corral y darle una alimentación altamente energética para que llegue al 70% del peso vivo adulto en el menor tiempo posible, porque va a ser un animal gordo que no va a estar en condiciones de quedar preñada. Y por otro lado venía el criterio de desarrollo, es decir, que tenga un crecimiento suficiente, un desarrollo suficiente para poder encarar esa gestación, y hablamos entonces de una madurez de crianza, una madurez para ser madres. También hablamos que había distintas edades, a los 2 años de edad o lo tradicional,
En el otro extremo los 14 y 15 meses de edad y una gama intermedia de edades. Comparativamente entonces entre estas tres edades al primer servicio, dijimos que los 2 años no representaban grandes exigencias nutricionales, por eso es que se hace en la mayoría de los sistemas de cría este servicio de los 2 años, ya que con ganancias de peso relativamente bajas, 300, 400 gramos durante todo el periodo, llegaría en buenas condiciones al primer servicio. Puedo aplicar algunas estrategias de manejo diferencial, sabiendo que es una categoría que una vez que para va a estar complicado en su alimentación, en su recuperación. Podemos adelantar el servicio respecto al de la vaca plantel. El objetivo de esto es que si adelanto el servicio, por lo tanto también va a parir antes que las vacas plantel. De esta manera puedo, por un lado, prestarle más atención a este grupo reducido de hembras y por otro lado, al parir antes tienen mayor tiempo de recuperación para entrar a su segundo servicio, que ya va a estar alineado con el de la vaca plantel. En el otro extremo, a los 15 meses, dijimos que la ventaja era obtener un ternero más en la vida útil, pero tiene mayores exigencias nutricionales, tanto para llegar en condiciones al primer servicio, como durante al menos la primera gestación y parición, ya que tiene altas exigencias, no solo por ser un animal joven en crecimiento, sino que encima le hemos dado servicio tan tempranamente que va a estar más complicado. Y por último, esto de las edades intermedias es más bien una estrategia de oportunidad, donde apuntamos a un servicio a los 15 meses, pero por algún motivo no llegó en condiciones, no llegó a ese criterio del 70% del peso vivo adulto, y para no esperar a los 2 años de edad, decidimos hacer un servicio entre medio. Generalmente ronda esto a los 18 o 20 meses de edad. ¿Cuál es la desventaja grande que tiene? Que como no va a estar alineado al servicio de las vacas plantel ni de la vaquillona a los 2 años de edad o a los 15 meses, es que vamos a estar manejando un subrodeo que va a estar siempre a contramano del resto, ya que va a estar pariendo en plena época de servicio de las vacas plantel y en algún momento deberemos decidir en no darle servicio para poder acoplarla al resto del rodeo. La implicancia de esto de dar servicio en las distintas edades extremas es que también va a afectar la composición del rodeo. Nosotros venimos hablando de un servicio tradicional donde las categorías que componen este rodeo de cría tradicional eran la ternera de reposición, la vaquillona de reposición, que podíamos distinguirla de primer y de segundo servicio, y la vaca plantel. En cambio, en un servicio de los 15 meses, las categorías se reducen a las vaquillonas y a las vacas plantel. ¿Qué pasa con la ternera? Dijimos que como tiene grandes exigencias nutricionales, ganancias de peso elevadas de 600 gramos en promedio, en un sistema tradicional a campo con diferidos, esta exigencia no se va a cumplir, esa ganancia de peso no vamos a alcanzar, por lo tanto, para llegar a los 15 meses necesita una alimentación diferencial. Y en general esto se hace a corral o se hace en una pastura exclusiva para estos animales con una suplementación bastante elevada. Esto es a modo introductorio de lo que vamos a ver después en planificación forrajera para los cálculos de carga, así que la importancia es que sepan que en un servicio a los 15 meses no están las mismas categorías que en un servicio a los 24. Los momentos de elección de esta reposición, lo tradicional o lo más común es hacerlo el momento del destete, cosa de elegir aquellas hembras que me interesan como futura madre y todo lo demás lo descarto, se va del campo junto con los terneros machos.
Sin embargo, no sería la mejor estrategia, ya que estoy seleccionando sobre hembras muy chicas, donde no puedo ver el desarrollo que van a tener, no sé cómo van a ser como animales adultos, para lo cual hay que recurrir a los registros y generalmente también termina eligiéndose aquellas hembras que tienen